La Iglesia Bautista Libertad presenta su programa Ríos de agua viva brotará. El río de Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Salmos 46:4. Ríos de agua viva de aquel gran manantial. Necesitamos escuchar un mensaje esencia, es decir, un micromensaje. Con nosotros, nuestro pastor, Denis Ríos Seas. Bienvenidos a nuestro programa el día de hoy, hermanos y amigos, en esta Semana Santa, en medio de todo lo que está pasando en el mundo, pero no vamos a dejar de predicar el mensaje cristocéntrico y el mensaje de la cruz. Hoy quiero compartir con ustedes el tema en la cruz. Gálatas capítulo 6, versículos 14 y 15, habla diciendo que, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, en la cruz, hablando de este pasaje, dice que se va a gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No dice en la cruz de madera o de hierro o de bronce o de oro. No, dice se va a gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz. Entonces, aquí en su contexto, escribiendo a los Gálatas, el apóstol Pablo está realmente hablando de esto porque los hebreos o la gente ahí en su influencia con el judaísmo estaban perturbando la fe de los cristianos de Galacia. Estaban perturbando la fe en la cruz de Jesús. Estaban perturbando la fe en la cruz de Jesús. De tal manera que ellos estaban desviándose, estaban confundiéndose, estaban ya teniendo o queriendo tener o aceptar otro evangelio, que sería el evangelio de las obras, sería el evangelio de sus obras personales o el evangelio basado en las obras de la ley. Y la ley nos justifica, como dice la carta a los hebreos. Entonces, esa era una situación contextual que ellos, los hebreos, o sea, también en su influencia, estaban tanto así perturbando la fe de estos cristianos que Pablo dijo: estoy maravillado, estoy asustado de que tan pronto que haya dado yo la vuelta y ya ustedes están creyendo en otro evangelio, y esa gente sea anatema, porque no están predicando el evangelio de la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que Pablo dice que se va a gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está representado el evangelio, el puro evangelio, doctrinalmente hablando, es la muerte del Señor Jesucristo, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. El poder de esa cruz, el poder de esa cruz de Jesús, del cuerpo de Jesús que sufrió por usted y por mí, es extraordinario. Ahora, claro, también estaban ellos, los judaizantes, queriéndose jactar y gloriarse en la circuncisión, que es lo que está hablando el texto bíblico que he tomado, de Gálatas capítulo 6, versículo 14. Están queriéndose gloriar que nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos del pueblo de Dios. Y tú y ustedes, para que sean pueblo de Dios, tienen que circuncidarse. Al cual Pablo encaró a Pedro y dijo que realmente es una acción hipócrita la que tú te haces y que admites y no dices nada acerca de la circuncisión, sabiendo de que eso era para el pueblo de Israel, el pueblo terrenal de Dios, y que la circuncisión realmente hoy día no tiene cabida, la circuncisión en la carne. La verdadera circuncisión es la del corazón, en el corazón. ¿Y dónde se realiza? ¿Y cómo se realiza? En la cruz de Jesús, que quita el pecado, que limpia nuestra alma, que quita el pecado de nuestros corazones. Entonces, en la cruz es la solución. Y dice, yo no me voy a gloriar. Es cierto, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy judío, es cierto, yo fui circuncidado.
Pero no me voy a gloriar en esa circuncisión. Me voy a gloriar en la cruz de Jesús. Porque en la cruz es que yo soy liberado, es que soy perdonado, es que soy circuncidado y recibo la verdadera circuncisión, la del corazón. En la cruz es donde se arreglan los problemas. En la cruz es donde uno es salvo. En la cruz es que somos santificados. En la cruz es que uno es reconciliado. Reconciliado con Dios. Y si un creyente pecara, un creyente se extravía, ¿a dónde tiene que regresar? A la cruz. Porque en la cruz va a arreglar sus pecados. Porque ningún sacrificio, ninguna obra, ni ayuno, ni vigilia, lo que haga no le va a quitar el pecado, no le va a desaparecer sus pecados. Usted tiene que regresar a la cruz. Aún siendo nosotros cristianos que pecamos porque no somos impecables, ¿dónde tenemos que arreglar el asunto cuando pecamos? En la cruz. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la cruz, en ese sacrificio, una vez y para siempre. Extraordinario. En la cruz, ahí el cumplimiento de los tiempos en el plan de Dios, el plan redentor de Dios, ahí se cumplió para redimir desde el primer hombre, Adán, hijo de Dios, hasta el último que crea. Es en la cruz. Entonces, ahora bien, Pablo conocía realmente al Señor de la cruz, al personaje de la cruz. Sí lo conocía porque un día tuvo un verdadero encuentro con Cristo. Oyó su voz, miró un rayo de luz, cayó sin ver nada y oyó su llamado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo conoció personalmente teniendo ese encuentro y fue salvo. Pablo conocía entonces al personaje de la cruz. Por eso dice, yo me voy a gloriar, en lo que me voy a gozar es realmente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque él conocía al personaje de la cruz. Número 2, Pablo conocía el poder de la cruz, que lo había cambiado a él, que lo había perdonado a él. Y él mismo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. El apóstol Pablo había experimentado el poder de la cruz. Y nosotros necesitamos estar crucificados con Cristo. Y no te bajes de la cruz, y no renuncies, y no te retrocedas, y no desmayes, y no caigas en tentación. Y no realmente pierdas ese punto de estar crucificado con Cristo. Porque realmente alguien crucificado no va a caer en pecado. Porque está muerto al pecado. Y sepultado con Cristo tampoco realmente se ha dejado atrás el pasado. Y resucitado con Cristo tampoco va a regresar al pecado porque va a tener vida nueva. Este es entonces en la cruz que usted puede ser salvo. En la cruz es que nosotros tenemos libertad, liberación, perdón. Yo sé que Saulo, cuando era Saulo, pues en su teología no cabía. ¿Qué? ¿Un sacrificio en la cruz? ¿Cómo es posible? Y para el judío, peor, pensando ellos, realmente que nuestro Señor, nuestro Salvador, en una cruz, ¡qué vergüenza! Porque era oprobio y vergüenza. Y como dice el 3:13 aquí en Gálatas, que maldito todo aquel que muere crucificado o muere en una cruz. Entonces para ellos, ¿qué? Se avergonzaban. Y para los judíos se avergonzaban. Porque que digan que nuestro Señor, nuestro Salvador, ¡qué vergüenza! Decían ellos. Pero ahora para Pablo y para usted, para el cristiano, para mí, realmente la cruz no es una vergüenza. Significa libertad, mi liberación. Porque ahí nos libertó, nos dio su victoria es nuestra victoria. Es una gran obra extraordinaria. Pablo se gloriaba en la cruz de Jesús. ¿Por qué Pablo se gloriaba en la cruz de Jesús? Se gloriaba porque él había conocido al personaje de la cruz. Número 2, porque él había experimentado el poder de la cruz. Número 3, porque él conocía el propósito de la cruz. Esa es la tercera cosa que quiero terminar este pequeño mensaje con usted. Sí, que Pablo conocía el propósito de la cruz, que era Dios reconciliar consigo al mundo. Que era, como dice Efesios 2:14, de dos pueblos hacer un pueblo y traer la paz. Y como Gálatas dice que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús somos hijos de Dios.
Y no importa que sea esclavo, cita, que sea libre, que sea negro, que sea blanco, no importa, o hombre o mujer, la salvación es sin excepción alguna. Por el cual Cristo por todos murió, para que los que viven, los que vivamos, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Usted está crucificado con Cristo? ¿Usted está viviendo con Él? Yo le invito a que realmente pueda usted vivir glorificando al Señor y se gloríe como Pablo y se goce en la cruz de Cristo. Es más, en esta carta hay 45 veces mencionado el nombre de Cristo. Es decir, la tercera parte de los versículos, esa es la expresión que abunda aquí. Y entonces, ahora el mensaje de Pablo, que aquella cruz le parecía tal vez en su teología, antes de ser convertido al cristianismo, le parecía una vergüenza. Ahora era la piedra fundamental. Pablo proclamó diciendo: yo voy a predicar a Cristo crucificado, al Cristo resucitado. Ahora, amigo, necesita confiar de todo corazón en Cristo, porque en la cruz es que usted puede ser salvo. Es importante que, para concluir, Cristo tuvo 3 victorias en la cruz. Las 3 victorias en la cruz de Jesús fue que Jesucristo terminó con el pecado, venció al pecado. El pecado que era la arma de Satanás para cautivar al hombre, para llevar a la muerte eterna al hombre, había sido desactivado. Y tenía remedio, y tiene medicina, y permanente, una medicina permanente, la fuente de la sangre de Jesucristo que sigue fluyendo para que todo aquel que crea en Él se acerque, es lavado, curado, sanado. El antídoto perfecto para nuestros pecados. Entonces, ahí en la cruz Cristo no estaba siendo derrotado. Una gran victoria sobre el pecado. Desarmó a Satanás. En segundo lugar, venció al diablo y sus demonios, según Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3:15 dice que y exhibió públicamente a los principados y potestades, venciendo sobre ellos en la cruz. En la cruz está nuestra victoria. En la cruz de Jesús. Claro, como dije, no en la de hierro, ni en la de madera. Pero también el Señor Jesucristo allí en la cruz venció a la muerte. Allí al tercer día resucitó. Y el segundo enemigo del hombre que será destruido es la muerte. Y Jesucristo dijo: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Y también en la profecía de Apocalipsis 1:18, Jesús dijo: yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Confíe en la gran obra de Cristo para ser salvo. Y confíe en la cruz de Jesús. No en la de palma, no en la de madera. Ponga su confianza en la cruz del cuerpo de Jesús, que en su cuerpo cargó nuestras iniquidades, nuestros pecados. Y así nos salvó. Si usted cree que Jesucristo murió en nuestro lugar, si usted de veras lo cree, si usted confía que Jesucristo tiene el poder para perdonar tus pecados, si usted confía que Jesucristo resucitó de los muertos, si usted cree que Él tiene el poder para salvarle, usted pídale en esa fe, acérquese en esa fe. Es que se va a acercar y pedirle a Dios y hablar con el Señor para que tengas un encuentro con Cristo y también le recibas en tu corazón. Dígale, si usted puede orar solo, apartarse por un lado y pedirle de todo corazón. Pero si no, usted puede repetir esta oración. O al escucharla puede ser el modelo de orientación. Puede ser el modelo de orientación para que usted lo haga en algún momento, o más tarde, o más noche, a solas con Dios. Pero que lo haga de todo corazón. Le puede decir: Padre Celestial, te doy gracias porque Jesucristo vino a morir en mi lugar. Murió por mí y derramó su sangre preciosa para limpiar mis pecados. Perdona mis pecados y sálvame para siempre. Soy tuyo, me entrego a ti. Te declaro el Señor de mi vida para siempre. Soy tuyo para siempre. Reina en mi corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Canto a la libertad, canto a la libertad. La Iglesia Bautista Libertad presentó su programa El Río de Dios.
Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Si necesitas ayuda espiritual, tienes peticiones de oración o sugerencias para este programa, llámanos al 2278-4136 o al 8845-8829. Canto a la libertad que Cristo con su paz me dio.